Bueno, y para esto que nos planteamos en este programa, recibimos en principio a Pablo Nopov, que es director de Isonomía Consultores. Pablo, gracias por venir esta mañana. Un placer. Es mutuo. Hablábamos fuera de cámara, como ustedes ya nos conocen, ya saben que las cosas más lindas, o algunas de las cosas más lindas que pasan en el programa, pasan cuando usted no lo ve, cuando vos no lo ves. Pablo, hablamos de, en principio, una mirada hacia atrás y de ver qué nos pasó como país en este 2018, qué análisis se puede hacer al respecto. Indudablemente 2018 consolida esa idea de que el nuevo patrón, para entender un poco las cosas, es que no hay patrón. El 2017 termina con Cambiemos ganándole al Frente para la Victoria, enfrentando a la propia Cristina. Y semanas después empieza, si querés, un semestre de Macri, tal vez el peor semestre que ha tenido Macri. Una caída casi constante en todos los segmentos. Nosotros cortamos por semestres a Macri, de los diciembres a los junios, y la verdad es que el quinto Macri fue el Macri de la distancia entre la expectativa y la realidad. Lo interesante es que este último semestre, por eso hacia el año difícil de entender, termina promediando con un nuevo Macri, que es un Macri con ratios negativos, con suficiente fuerza para posicionarse frente al año que viene, pero con demasiadas necesidades. Lo que nos deja frente al gran interrogante de cuál va a ser el séptimo Macri, para entender el octavo que va a ser el que se ponga en modo electoral. Un elemento interesante de este 2018 tiene que ver con que toda la política, asumiendo que es necesario que lo haga, aceleró hacia el 2018, hacia el 2019, se puso en modo electoral, y la sociedad respondió con mucha contundencia acelerando hacia el 2018, dándole un mensaje aleccionador de el que me hable de elecciones no lo escucho. La elección no abrió puertas este año. Y me parece interesante en este vínculo entre política y representados, que es un vínculo que está muy erosionado. Para que te des una idea, el promedio de diferenciales de todos los líderes nacionalizados, cuando comenzó este gobierno, el promedio era de unos 25 puntos de aprobación, promedio de diferencial, hoy está en menos 5. ¿Qué es lo que te muestra eso? Que indudablemente hay una erosión en muchas figuras, en algunas del oficialismo, por razones que ya conocemos, pero también en figuras de la oposición. Entonces, de fondo, lo que hay es una erosión de la política o de cómo la sociedad ve la política. Te digo un dato más que me parece interesante de este 2018 y creo que es un desafío para el 2019. Nosotros hacemos un índice del primer metro cuadrado, que es preguntarte qué pasa en tu cuadra en términos de seguridad, si hay obra pública en tu barrio, la seguridad de tu chico, el colegio donde va, la salud, etcétera, etcétera. Al argentino que le viene yendo más o menos mal, a ese argentino evalúa la política mucho peor que su realidad. Con lo cual, indudablemente, esa distancia es algo que cierra como un título este año y que me parece interesante para lo que viene. De todas maneras, esa distancia que vos marcás o que ustedes notan en lo que llaman el metro cuadrado, ¿alcanza para dar un pronóstico? Porque ya hemos visto lo que pasa con la sociedad cuando nos descree la política, ¿no? No pasan cosas demasiado buenas. Pero digo, esta diferenciación que vos marcás y que ustedes notan, ¿alcanza para mandar una proyección de resultados para el año que viene? Definitivamente no. Argentina es medio como ciencia ficción, ¿no? Lo que vaya a pasar después de mañana. De cualquier modo, uno estructuralmente sí puede, por lo menos, hacer ciertas preguntas. Y el primero es que la distancia esa que está existiendo, la gran pregunta es si el sistema es la política o si el sistema es la grieta. Porque la grieta es lo que viene interpelando al argentino hace más de 10, 12, 15 años. Con lo cual, si esa distancia no lograra por lo menos reducirse, tal vez el primer outsider no sea del sistema, sino sea de la grieta, pero dentro de la política. Porque me da la sensación que el argentino, este argentino, el de hoy, no va a comprar sin muestra gratis. Porque finalmente es el futuro nuestro, el de las personas que están en su casa. Entonces ahí es donde aparece una distancia entre aquella situación en donde indudablemente había una tensión muy grande y la de hoy. Yo creo que hoy estás en otro lugar. Después aparece otro elemento para los pronósticos. Aparece la situación del oficialismo. Todas las elecciones, especialmente la que va en su primer periodo de reelección, la define el oficialismo. La primera pregunta que nos vamos a hacer nosotros y todos los que están viendo cuando vayamos a votar en agosto, en octubre, en noviembre, lo primero es qué hago con el oficialismo. Después qué hago con Cristina, porque tiene un peso central en la oposición, y si respondés que no a las dos cosas, ahí aparece la posibilidad tal vez distinta a lo del 2015, en donde había menos cancha, si querés, menos estructura. Entonces, para hacer pronóstico para el año que viene, tenemos que preguntarnos dónde va a estar el oficialismo. Yo creo que en los 100 días previos a la elección. Los 100 días previos a la elección son los 100 días claves. Lo que pasa es que estamos lejos del día cero de esos 100 para saber a qué distancia llega el gobierno de lo que necesita llegar. Pero esos 100 días, ¿vos lo definís por
presentación de candidatos y de ofertas concretas o por resultados económicos? Porque hasta incluso los propios economistas del oficialismo dicen que el año que viene, a lo mejor en el día cero, van a estar incluso un poquito peor que ahora. Los 100 días empiezan, si querés, con muy poco tono y terminan con mucho calor de la sociedad mirando. Finalmente hay un elemento extra para sumarle complejidad, que es que difícilmente vos logres hacer todas las cosas que querés hacer en esos 100 días si no hiciste algunas previas. Está claro. Lo que quiero decir con eso es, definitivamente vas a votar, entre otras cosas, por las circunstancias de esas semanas, pero también por las estructuras previas. O sea, difícilmente vos llegues y puedas contar un cuento que es muy distinto al que venís contando, o si no contaste ninguno, que alguien te quiera escuchar. Te sumo otro dato para sumar la complejidad. En el 2017, a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que era la elección que de alguna manera era el termómetro porque participaba la expresidenta, a una semana, la mitad de los bonaerenses nos decía que no ha visto ningún spot ni pieza comunicacional. ¿Qué haríamos los que tenemos algunos años? Compremos más minutos, más allá de que no te dejen. Claro. Y en realidad el mensaje era otro. No necesito mirar, no quiero mirar, no es momento, o ya decidí no quiero, o no decidí y decidí no mirar. Con lo cual, indudablemente, lo que estamos es frente a una ciudadanía distinta, súper poderosa, porque está iluminada por las pantallas, y con la capacidad de definir cuándo mirar y qué hacer con eso. A propósito de esto, Pablo, de lo que pasó en Brasil, de lo que nos enteramos la semana pasada de una agente rusa reconociendo que había intervenido también vía programación de WhatsApp en las campañas de Estados Unidos, ¿cómo se maneja ustedes con eso? Porque me atrajo eso, como decís, de la gente iluminada. Bueno, pero también hay que ver quién le carga la pila, ¿no? Quién le pone la lamparita, porque a veces, y se ha visto inclusive en Brasil, las famosas fake news, estas campañas por WhatsApp, son un riesgo también. Definitivamente. Hay un elemento interesante de esta super ciudadanía, que es que presiente que confiar es bueno, pero desconfiar es mejor, de toda la información, aún de la que ellos mismos generan. Cuando vos ves, por ejemplo, los valores de aprobación o de confianza en la información de los medios tradicionales, indudablemente no te sorprendes de que haya una tensión con eso. Ahora, también hay una tensión con los nuevos medios, que son los que la propia ciudadanía, entre otras cosas, puede generar, o algunas factorías con alguna intencionalidad. A mí me da la sensación que el mundo va tan rápido, a tanta velocidad, que se está haciendo muy difícil ya implantar mentiras. Pero claro, que también estamos en un mundo donde se gana por márgenes, con lo cual si una fake news permite un voto, tal vez pueda ser el voto definitorio. Lo que de fondo también resulta interesante preguntarse es qué sentimiento va a imperar en ese elector que va a pivotar el día de la elección. En Brasil el sentimiento que imperaba era la ira. Cuando vos tenés ira, vos tenés muy claro algo, que vas a votar exactamente lo contrario a lo que te generó ira. Exactamente el que él te dice que es malo, vos lo vas a elegir. La mayoría de los brasileros, o algunos brasileros, cuando vos le preguntabas a quién votaba, te decían a quien termina ganando las elecciones, y le nombraba ciertas afirmaciones que él hacía en campaña, te decían que era una barbaridad. Le volvías a decir a quién votaba, asumiendo que las decía Bolsonaro, y elegían a Bolsonaro. Entonces, la gran pregunta es qué sentimiento va a tener el argentino ese que pivotea. No es ese sentimiento el que impera hoy, sí el de preocupación. Lo que pasa es que entre la preocupación y la ira hay una distancia tan grande como entre preocupación y tranquilidad. Y esa es la distancia que se va a cortar solo con el paso del tiempo y en donde el laboratorio nos deja un poquito cortos. ¿Acaso el escenario más parecido a la ira que tuvo la Argentina fue en el 2015, pero no es claramente este? Bueno, en el 2015 había un hartazgo muy grande, esencialmente con el polo que hoy representa la expresidenta. Lo que pasa es que hoy no hay hartazgo, sino que hay cansancio, y es con todo el sistema. Es como esa película de algunos años, El Día de la Marmota, donde todos los días, sacá la última parte de la película, donde todos los días te despertás y te pasa casi lo mismo. El argentino lo que está sintiendo es que está discutiendo temas que discutió el año pasado, que discutió hace 5 años, y el problema es que presiente que lo va a discutir el año que viene y dentro de 5 años. Entonces, en algún punto, ese es el sentimiento que está imperando de cansancio y de preocupación. Hay que ver cómo responde la política a eso. No es sencillo, no es siempre diciendo lo que el otro necesita escuchar, sino que además tiene que haber una lógica de cercanía, de abrazo y de creer en el mensajero. La última, Pablo, ¿y qué pasa con el humor social, ¿no? Siempre se habla de diciembre, afortunadamente toquemos todo lo que podamos. Este no ha sido un diciembre tan fatídico, sobre todo porque, como insistimos aquí, la fatalidad y la tragedia social no le conviene a nadie, y el que apueste a eso se suicida, creo yo. Pero, ¿cómo estará esto el año que viene?
hay una preocupación presente muy grande. El gobierno siempre tenía un presente que apremiaba, pero un futuro que prometía. Ese presente empezó a tener valores críticos y lo que necesita el gobierno entonces es un futuro que prometa más. Lo que pasa es que al que necesitas que te prometa más le crees menos que antes. Suficiente para que entre en tensión, no suficiente para que la elección esté definida. Entonces vos tenés indudablemente un argentino con mucha preocupación sobre el presente y con expectativas diversas sobre el futuro. El gran punto es que esas expectativas sobre el futuro no son correspondidas o no tienen terminales políticas con tanta claridad como el sentimiento que cada elector tiene. Gracias, Pablo. Un placer. Ustedes, gracias por quedarse allí, pero no se vayan, hacemos una pausa y enseguida continuamos con el programa. Bueno, la segunda parte de los balances, como se lo prometimos, es un tema súper delicado, porque aunque no lo parezca, no es un tema de hoy, sino que sobre todo es un tema de mañana. Vos y yo, usted, nosotros, en algún momento nos vamos a jubilar, Dios quiere la Virgen. Y si no estamos jubilados, Dios quiere la Virgen. Adrián Trócoli, abogado especialista en Derecho Previsional, estamos, digamos, no sabemos qué elegir, no sabemos qué pensar. ¿Cómo estás? Bien, Adrián, estamos haciendo una suerte de repaso, viste, época de repaso, y me parece que los jubilados, uno a riesgo de repetir lo mismo, se ha hecho, y esto lo voy a decir por mi parte, un engaño tal con el tema de la movilidad jubilatoria, una promesa que duró tan poco, ni que hablar con el reajuste famoso de haberes, la famoso, digamos, que hoy un jubilado la está realmente pasando mal y la puede pasar peor. Y puede pasarla peor. A ver, hay dos o tres cosas. La más gruesa de todas, hoy hablábamos un poco fuera de cámara, es que no hay manera de que lleguen con la media, con la mínima y con las jubilaciones que están por arriba, no a fin de mes, a comprar las cuestiones más básicas. Esto me parece que ya no es coyuntural, que es endémico, que no hay nadie, no en el gobierno, en el Estado argentino que durante mucho tiempo haya tratado de presentar algún plan lógico, yo digo quinquenal, decenal, que alguna vez los jubilados también. La mínima está en 9.000 pesos, no 9.300, no hay manera de cubrir los medicamentos con eso. Primer problema. Segundo, la otra cuestión que estábamos hablando, poco coyuntural, si se quiere, para esto del cierre del año, es que este año los jubilados perdieron mucho. Podemos discutir si fueron 24, 26, 23 puntos contra la inflación. Aunque hayan sido 5. El problema es de dónde vienen. Claro. Si estamos en el subsuelo y para colmo me pierdo, me restringe todavía un poco más la carrera contra la inflación, algo me parece grave en función de la ley de movilidad que mencionábamos, esto que decías que se cambió, justo se va a cumplir un año. En la Cámara, yo tuve la fantástica experiencia de estar en la Cámara de Diputados el año pasado cuando se debatía. El ahora ministro de Economía, en ese momento estaba todo dividido, decía que se modificaba la ley de movilidad para que no volviera a pasar lo de 2014. En 2014 habían perdido 12, 14 puntos contra la inflación. Este año fue tremendo, 25. Entonces, no puede ser que no haya una solución, no pasa por un bono, ¿eh? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el concepto del bono porque parchás algo pero seguís con el problema para adelante. La diputada Carrió, con muchísima fuerza en el recinto, dijo el año pasado, yo estoy acá porque esto se va a solucionar el problema de la ley, que es el problema del empalme, y terminamos como terminamos el año. Ni hablar de la presión hace año y medio, un poco más, te diría 2 años, no, 2 años y medio ya, desde la presidencia se había prometido no apelar nunca más fallos a la Corte Suprema. Hay 150.000 expedientes donde se le pide a la Corte Suprema que se les pague menos. Esperemos que la Corte tenga una resolución razonable. En general estamos complicados, este sería el resumen. La reparación histórica fue también otro gran problema, por no decir, iba a decir blef, pero voy a tratar de ser moderado por esta época de las fiestas. Pero la reparación histórica inclusive fue criticada de la propia usina del oficialismo. Hoy digo, en estos meses ha sido terriblemente criticada, principalmente por un problema que tuvo la reparación histórica, que no viene de la reparación histórica, sino de la inflación. O, si se quiere, la falta de dinero del gobierno. La propuesta de déficit cero sería mucho más sencilla de lograr si no hubieran gastado en la reparación histórica que les costó. No necesariamente una buena visión por parte de los jubilados, porque le subió muy poco a mucha gente.
Yo no sé si recordás, hace 2 años que se hicieron los primeros pagos, se mostraron que un grupo enorme, te miento un número aproximado, 300.000 jubilados, cobraban cifras inferiores a los 500 pesos de aumento. Era la nada misma, un 5% de aumento, ese era el resultado del primer grupo de jubilados. En promedio dieron un 40%, pero los juicios dan un 100%. Entonces te están dando un 40% de lo que te corresponde. Parece como poco. Desde el mismo gobierno se la criticó porque se gastó plata, se puso mucho dinero en un lugar que se terminó. Según cifras oficiales del ANSES, en estos días se están terminando la plata del blanqueo en reparación histórica. Toda la que se recaudó con el blanqueo ya se gastó en reparación histórica o se gasta sobre enero y ahora hay que sacar de otro lado. Adrián, ¿y qué pasa a los que todavía no llegamos a la jubilación? Porque hay algo que es cierto y que yo escucho. Digo, bueno, esta es una sábana corta, ¿no? Porque a medida que se prolonga la expectativa de vida y a medida que se reduce los empleos formales, estamos sacando más plata y estamos poniendo cada vez menos. Mira, yo te iba a contestar, si no lo decías vos, te iba a contestar con que el principal problema que tenemos nosotros en la Argentina desde hace muchos años es la informalidad. Primero, me parece en el empleo, en la economía, te lo dejo a vos, pero hablamos de un 50% del dinero que se mueve en negro y un 40, 35, depende a quién le preguntes, de los empleos que no están registrados. Y esto es lo que produce la sábana corta. Si nosotros no tenemos ingresos en el sistema legítimos por, vamos a ser generosos, 30, 35% de los que están trabajando. Entonces los que estamos trabajando estamos cargando con casi el doble, con el doble de la carga, y con eso no se puede sostener. Si además a los aportantes activos vos le restás los aportantes estatales, o sea, los trabajadores estatales, que no digo no trabajen, vamos, pongámoslo en contexto, me parece genial y sin jueces, sin docentes, estaríamos muy mal. Pero no generan riqueza. Entonces la riqueza la estamos generando, el dinero lo estamos generando menos del 40%, 30% de los que aportan. Así que la carga para los aportantes reales, para los que generan riqueza en el término genérico de la economía, es terrible. Tenemos que cargar con un jubilado, un maestro y algún médico en la mochila. No da. Los números no dan. Esto nos genera a nosotros esta frazada corta, y no escuché, no de este gobierno, del anterior, esto viene de la época de Menem, que ha subido enormemente, pero por una cuestión histórica, no quiero endilgarlo a nadie. 25 años llevamos en donde viene subiendo la tasa de trabajo en negro, y si no logramos recuperar esto de alguna manera, y digo desde la oposición, ¿por qué no hay un planteo razonable? Para eso está la Cámara de Diputados. Sí, claro. No he escuchado una idea razonable para reducir la tasa de desempleo, empleo negro. Y ya que nos gusta mirar tanto afuera, aunque no siempre, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué solución le encuentran los países avanzados a este problema? Hay dos grupos de países que tienen esto distinto que nosotros. Y después está Latinoamérica. Japón, Finlandia, Canadá, son países que encontraron una solución, que están realmente muy bien. Después hay un pelotón enorme de países, prácticamente toda Europa, Australia está mejor, que tienen un problema, pero originado principalmente en tener la pirámide poblacional al revés. Tienen mucha más gente mayor, anciana prácticamente, fuera del mercado laboral, que hay que mantener entre los activos. Realmente la seguridad social en el mundo es un problema. De hecho, como meta Europa, en algún momento le escuché decir a la responsable, una francesa que sabe muchísimo, que Europa está planteándose como meta no tener a los adultos mayores en la pobreza. Digamos, como meta parece poca cosa. Pero debe ser inicio de algo. Es un indicio importante. Los países que lograron algo de esto fue básicamente a través de ahorro del Estado propio. Dirigiendo recursos, no para ahora, sino para las próximas 2 o 3 generaciones, encapsulándolo sin otro destino que no fuera el de la seguridad social, sin tocarlo, siendo como muy cautos
en el ahorro para gastar después. Y la verdad es que eso les ha funcionado con recursos propios. Japón tiene una postura distinta, ha incorporado a tenerlos activos a los adultos mayores en muchísimas actividades, los incorporan y esto los ha vuelto o los mantiene como consumidores, lo cual les da una industria más dinámica. Son todas cosas que acá no se plantean. Europa creo que algo estamos mirando nosotros y dejaron de ver, que más o menos espero vayamos por ahí, que la jubilación se vea pura y exclusivamente como el pago dinerario de la prestación. Que tengan otros, muchos servicios cubiertos, cosa que quizás, voy a decir una pavada, quizás con 10.000 pesos llegues, porque no tengas que pagar nada que no sea comida. Digo, ¿no? Como dar un concepto un poco más amplio a todo esto. A una cobertura mucho más amplia. La verdad, nosotros estamos lejísimos y me parece grave que no haya una discusión abierta. Nosotros podemos estar tomando un café cuando vos quieras y vamos a llegar a la misma conclusión. Somos nosotros dos discutiendo. En el seno de la reparación histórica, la ley de reparación histórica, llevamos 2 años y medio, le quedan 6 meses, se suponía que iba a haber una comisión que iba para junio del año que viene, creo que es el 22 de julio del año que viene, tener un nuevo proyecto, un nuevo sistema de seguridad social. Si vos crees que el gobierno tiene espaldas para presentar un proyecto razonable y que pase por el Congreso, lo vamos a ver. Yo lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio, la señorita. ¿Y hay previsiones, digo ya intentando no alarmar, pero por lo menos sí prevenir, justamente, hay previsiones de aumento de la edad jubilatoria? Es uno de los factores. No hay mucho para tocar, vamos a ser claros. No tenés demasiados elementos para modificar en un sistema jubilatorio. ¿Qué porcentaje del sueldo pagas? ¿A qué edad te jubilás y cuántos años de aporte? Es lo principal. ¿Y a quiénes cubrís? Esas son las 4 cosas que vos das. Yo creo que hay un par de cosas, perdóname lo que voy a decir, creo que la Argentina da un par de cosas en exceso que pueden ser recortadas, reducidas sin que sea grave. Te doy un solo ejemplo. Si siempre son las mujeres, ¿no? Esto no es una cuestión de género y es difícil, pero las que quedan viudas siempre son las mujeres, nosotros nos morimos antes. Pero si una persona queda viuda a los 25, parece irrazonable que el Estado se haga cargo, que pague una pensión durante 60, 70 años para esa persona. Obviamente no estamos hablando de menores. A ver, contención sí, abusos podría parecer que no. Eso quizás sea lo único que se podría ajustar sin generar un problema y tomamos como referencia el Código Civil. Alguien que se divorcia hoy no debe alimentos de por vida, sino como máximo lo que dura el matrimonio. Podría ser una referencia, no digo que la misma o idéntica, pero limitar un poco la responsabilidad del Estado en ese sentido. Después, todo lo demás que hay para hacer es complejo. Ahora, yo siempre me pongo un poco como ejemplo y te digo, si a mí me suben la edad jubilatoria ahora y me la suben en vez de a los 65, que yo, a los 68, no me preocupa porque me queda 20 años, 25 años vista. Entonces, parecería lógico hacer un estudio actuarial razonable, es decir, bueno, los que tienen 40, y olvídense de jubilarse a los 65, pues les falta un trecho largo. Ahora, si me dicen, no, te jubilas a los 90, ya me da un poco de miedo. El problema es que le digan esto a alguien de 63, como suelen ser las cosas en Argentina. ¿Qué hora tenés? No, me parece que a vos no te toca. Esto creo que surge de un debate razonable, o tiene que surgir de un debate abierto. Tendríamos que encontrar las respuestas razonables para nosotros. Adrián, gracias. Un placer. Y gracias a ustedes. La verdad que no sé si habrán sido buenas o malas noticias que escucharon hoy, pero sí seguro que nos van a ayudar a pensar que es la apuesta que nosotros tenemos. Será, si Dios quiere, hasta la próxima.